Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para presentar la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. En esta programación vamos a pasar los pormenores de lo que fue este día del novenario de la Virgen de los Milagros de Cacupé, celebrado este día lunes, especialmente esta celebración que tuvimos a las 7 horas, la Santa Misa, en donde tuvimos la peregrinación del clero nacional y también la recordación de la vida santa del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, para ti, para mí. Este canto llegue hasta ti, hasta cielo eterno de infinita
vez de la Eucaristía. El aplauso fuerte para nuestros pastores. Bienvenidos a Cagupe. En una hermosa peregrinación, acompañamiento permanente a su tarea pastoral. Jesucristo nuestro Señor, anda que nadie llegó a Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por ella llegar aquí en Caacupé. El saludo cristiano debe ser el signo que regala ternura, amor y confianza. A Ñañén Boeta por la salud de Monseñor Valenzuela, obispo de esta diócesis. Así también vamos a rezar por el Padre Salinas, que hoy justamente con un grupo de sacerdotes, diáconos y religiosos y también laicos están iniciando una misión pastoral en Buenos Aires, Argentina. Le prometemos también a ellos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La paz y la gracia de Cristo esté con ustedes. Con profunda alegría nos reunimos hoy, muy contento de este año jubilar, un tiempo de gracia que nos llama a renovar nuestra fe y a comprometernos de forma más radical con el Evangelio. Como todos los años, nos reunimos aquí en esta basílica, casa de nuestra Madre, Topancinca Acupé, signo vivo de la fe sencilla y fuerte del pueblo paraguayo, donde tantas generaciones han venido a presentar sus luchas, gozos y esperanzas. En este novenario de reflexión, el Espíritu Santo nos impulsa a contemplar un pilar esencial para la vida de nuestra nación, el bien común. A la luz de las palabras de Jesús, denles ustedes de comer, reconocemos que el Señor nos invita a hacernos responsables de la vida de los demás, especialmente de los más frágiles. En este horizonte, el tema que hoy corresponde meditar es la construcción de la fraternidad. Con la película bíblica, ámense los unos a los otros. Actitud indispensable para tejer una sociedad reconciliada, justa y solidaria, y para renovar la misión de la Iglesia en Paraguay. El bien común, queridos hermanos y hermanas, piedra angular de la doctrina social de la Iglesia, no es una idea abstracta ni un principio meramente jurídico. Es la expresión concreta de la preocupación de la Iglesia por el bienestar integral de las personas y de la sociedad en su conjunto. Exige que centremos nuestra mirada en la dignidad inherente de cada persona, buscando construir una sociedad justa, solidaria y orientada hacia el bien de todos, sin exclusiones. El Papa Benedicto XVI, en Caritas in Veritate número 7, nos recuerda con profunda claridad que se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. El amor cristiano encarnado en estructuras sociales justas se convierte así en camino de transformación y auténtico progreso humano. Para que este bien común florezca en Paraguay, es indispensable construir la fraternidad. Nuestra fe nos enseña que el amor mutuo no es opcional. El amor recíproco y comunitario es la marca inconfundible de los seguidores de Cristo y el fundamento de la misión. La misión solo es posible donde hay comunión. Sin el amor mutuo, la Iglesia no puede anunciar con eficacia el Evangelio.
La Sagrada Escritura nos muestra en el fratricidio cometido por Caín cómo la negación del hermano destruye la convivencia y oscurece la relación con Dios. Toda forma de fratricidio, sea física, moral o social, atenta contra el bien que nos sostiene y que nos permite invocar a Dios como Abba, Padre, porque somos sus hijos y por tanto hermanos entre nosotros. Mirando a la iglesia primitiva, como nos relatan los hechos de los apóstoles, vemos un modelo. La comunidad vivía en profunda conexión y unidad, coinonía. Compartían todo lo que tenían, distribuyéndolo según las necesidades de cada uno. La comunión no era solamente espiritual, sino social y práctica. El resultado de esa unidad y generosidad era una profunda alegría, ganándose el favor de la sociedad. Esta experiencia de la iglesia primitiva se traduce hoy en la solidaridad como consecuencia de la comunión. ¿Cómo podemos construir la fraternidad entre nosotros, miembros del clero, obispos, presbíteros y diáconos? La fraternidad constituye uno de los tesoros más preciosos del ministerio ordenado. Los seres humanos necesitamos vínculos profundos, fomentar amistades profundas para tener un sano desarrollo. También nosotros como sacerdotes consagrados estamos llamados a cultivar relaciones auténticas en la vocación de vida a la que el Señor nos ha confiado. La Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales recuerda que la formación continua del clérigo debe favorecer un clima fraterno que sostenga su madurez humana y espiritual. Y subraya que el presbítero está llamado a vivir la caridad pastoral en comunión con sus hermanos. Fomentar una relación fraterna en la vida sacerdotal y consagrada es un desafío constante, porque no basta con estar rodeados de personas. Se trata de cultivar relaciones auténticas, basadas en la confianza, el respeto y el acompañamiento mutuo. La Ratio Fundamentalis recuerda que el crecimiento humano en su madurez afectiva y relacional es condición indispensable para el ejercicio responsable del ministerio. ¿Cómo cooperar para que la fraternidad en el Paraguay sea una realidad? Mirar nuestro país en su conjunto nos invita a reconocer y nombrar aquellas realidades que contradicen la fraternidad, que no se adecua al plan amoroso de Dios. No podemos permanecer indiferentes ante la pobreza extrema. Estamos en la el hacinamiento en las penitenciarías, los indígenas que deambulan las calles y piden limosnas en los semáforos, la violencia en sus distintas facetas, los abusos de poder, de conciencia y de menores, el narcotráfico, la trata de personas, las divisiones y polarizaciones que fragmentan nuestro tejido
Son realidades que nos duelen y nos llaman a acciones concretas. De esta realidad, creo que son importantes la actitud de la conversión y en ese sentido aprovechar este tiempo de Adviento que estamos iniciando. También el espíritu de servicio, el diálogo social y la sinodalidad. La conversión. El sacerdote está llamado a anunciar el Evangelio y a levantar su voz frente a estas situaciones, pero su contribución más profunda consiste en ir a la raíz, transformar los corazones de quienes provocan el mal. Aunque la realidad a veces parezca dominar y por la injusticia, los profetas nos recuerdan que Dios actúa en la historia, obrando para salvar y liberar al hombre hasta lo más profundo de su ser. La tarea del ministro consiste en acompañar a las personas hacia esa conversión, ofreciendo un testimonio creíble de la justicia y la misericordia de Dios y sosteniendo con esperanza al pueblo frente a las dificultades. La Iglesia necesita de pastores que traten bien a todos, especialmente a los pobres. La sociedad necesita de autoridades honestas que trabajen por el bien de todos. Estos requieren conversión. Como decía la Madre Teresa, la Santa, si quiere cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo primero. El mundo no necesita únicamente personas que señalen defectos o problemas, sino hombres y mujeres cuya vida esté transformada por la misericordia de Dios. Y ahí cada una tenemos que enfrentar nuestra vida, nuestra conciencia para que realmente nos transforme, nos conceda esa gracia de la conversión que todos y todas necesitamos. El servicio. El pueblo al que servimos no espera de sus sacerdotes perfección, sino cercanía. Servir significa caminar con ellos, reír con ellos, llorar con ellos. A veces ellos te llevarán a Dios, otras veces tú los llevarás a Él. Como pastor, no vas delante para dominar, ni detrás para observar, sino en medio como hermano, como padre, como amigo del alma. Y no te olvides nunca que un sacerdote que no escucha no podrá hablar al corazón. Un sacerdote que no se arrodilla no podrá levantar a los caídos. El sacerdote no debe esperar detrás de las puertas de un templo. Cristo camina. El sacerdote también debe caminar hacia los alejados, heridos, rotos, los olvidados y abandonados. El Papa León lo expresó con claridad. Como Jesús, las personas que el Padre pone en su camino son de carne y hueso. A ellas conságrense sin separarse, sin aislarse, sin convertir el don recibido en una especie de privilegio. Y el Papa Francisco lo ha recordado muchas veces. La autorreferencialidad apaga el fuego de la misión y encierra al pastor en sí mismo.
La cima del amor sacerdotal se manifiesta en la entrega de la vida, en la disponibilidad a no poner límites a la donación cotidiana. Todo cristiano, y de modo particular el sacerdote, está llamado a ser pan partido y sangre derramada por amor para que otros tengan vida en abundancia. El diálogo social. En la encíclica Fratelli Tutti, el diálogo social es un elemento esencial para construir la fraternidad y la amistad social. Se define como un proceso que implica la capacidad de respetar los puntos de vista de los demás, aceptar la posibilidad de que contengan convicciones o intereses legítimos y buscar soluciones creativas para el bien común, superando divisiones y polarizaciones. Es la vía para lograr una reconciliación y construir un mundo más justo, humano y pacífico, reconociendo que todos somos hermanos y hermanas, independientemente de nuestras diferencias. Ahora y con Pepe Yayotopa. Antes que nada, pe Yamberoga Pulpe, con el Yecuera, Yayosá, Yañemboe, Yayoero Jore. Yayotopa ahí como vecinos, como miembros de una comunidad, de una parroquia, de una capilla, de un municipio, de un departamento y del país. Ñaño Monguetá, Ñaño Putinó, Yayapope y Ponaba era. Dico Ajaisa, hay tantas necesidades y todos y cada uno tenemos tanto que ofrecer a los demás. Pero a partir de ese diálogo social para construir un mundo mejor. Y la sinodalidad. En el seno de la Iglesia, sinodalidad significa construir la comunión. Implica que todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios y caminamos unidos para cultivar y fortalecer la comunión. Es reconocer que todos, sin excepción, compartimos la misma dignidad de hijos e hijas de Dios y que por lo tanto estamos llamados a caminar juntos, escuchándonos mutuamente y discerniendo en comunidad la voluntad del Señor. Vivir la sinodalidad es aprender a hacer espacio al otro, a valorar su palabra y su experiencia de fe. Es permitir que el Espíritu Santo hable a través de la diversidad de carismas y vocaciones, construyendo así una iglesia donde cada uno se sienta parte activa del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Pero esta actitud no se limita a la vida eclesial. La sinodalidad también inspira nuestra presencia en la sociedad. Nos impulsa a promover una cultura del encuentro, del diálogo y de la corresponsabilidad, a derribar muros de indiferencia y construir puentes de solidaridad. Cuando cristianos y comunidades viven esta lógica del caminar juntos, se convierten en un signo luminoso para el mundo. Hermanos y hermanas, el Paraguay es de todos y todos estamos llamados a cooperar para que haya condiciones que dignifiquen a la persona. Este enfoque integral se basa en el compromiso por construir una sociedad justa y solidaria.
si el amor no tiene límites y si la amistad con Cristo nos lleva a la entrega, entonces podemos tener la certeza de que nuestra tarea de buscar un fruto que perdure es posible. Nos encomendamos a la Virgen de los Milagros de Caracupé. Y a mañana es esa purité de sagrada imagen que ya huyéme eso pues el tema de poner que ya dirulea ve su gracias ni contenido en este momento, en este tiempo. Ella como buena madre nos cuide en el camino y nos regale la gracia de la fraternidad. Amigos sacerdotes, al regresar a sus respectivas comunidades, sean misioneros del amor, del perdón y la esperanza. Tengamos presente que al recibir el cuerpo de Cristo, los cristianos nos hacemos uno con Él y por extensión con todos los demás, lo que nos impulsa a vivir en solidaridad y servicio para el bienestar de la comunidad. Que así sea. Para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Desde la parroquia San José de Urucurí, presentes hoy, la comunidad por la beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, departamento de Paraguarí, presentes hoy también en una importante peregrinación hasta el santuario, casa de nuestra Madre, Tupacica. Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ustedes, les acompañen siempre. Amén. Desde la capital de la fe mariana, vamos cerrando lentamente este encuentro, cantando todos juntos.
Cacupé. Fiesta de los milagros de Cacupé. Y esta fiesta del encuentro del pueblo cristiano en Cacupé. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandeyarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay. Guarajuilla, Paraguay, de Sapema, Paí Duarte, Orteliadores, Cubén,
Ñamberu ese oyero viaba peomema esa iguapu apabe imita wibe amoka asapape y su haituba chupeombo epora haikaria ubo. Venimos junto a nuestra madre Tupacika Acupé. Ella como madre acoge a todos sus hijos, en especial ahora vinimos desde la Hermandad Pai Julio, de la diócesis de Carapeguá. Vinimos de todas las parroquias, junto a nuestra madre Tupacika Acupé, rogando a ella para que muy pronto podamos verle también en los altares al siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Así es que vinimos en peregrinación de todas las parroquias de la diócesis de Carapeguá. Hermana, no sé, de Bicuí también. Venimos Hermandad de Pai Julio, de la parroquia San José de Bicuí. Están también Hermandad de Pai Julio, Cucugó, Muyapeú. Venimos también en peregrinación pidiendo a Mamá María, por medio de Jesús, la pronta beatificación del siervo de Dios, Pai Julio César Duarte Ortellado. Dios se lo pague entero beteape, Tupacika Acupé endape, ñahuajejahuero ñondivepa. ¡Viva Pai Julio! ¡Viva! Muy para ellos. Hermandad Padre Julio de Paraguarí, estamos presentes porque le queremos ver a nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Ortellado, ya en los altares. Ojalá Dios permita eso, muy pronto podamos verlo. Así es que unidos en oración con Tupacika María, aquí en Cacupé, la Hermandad Pai Julio, pidiendo también por el bienestar de toda la familia de la diócesis de Carapeguá. Toda la familia que necesitan, así como Pai Julio fue cercano a la gente, que dejaba todo al hermano necesitado. Él no dejaba pasar, digamos, al hermano que necesita, siempre le daba algo. Y entonces venimos también a pedir a nuestra Madre María que ella como mamá pueda interceder por cada uno de nosotros ante su Hijo Jesús, aquí en la Basílica. Una invitación especial para seguir rezando por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio, y así también para trabajar como hermandad en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, para poder fortalecer un poco este grupo y así para que el testimonio y la vida del Padre Julio pueda recorrer todo el Paraguay y así también como todo el mundo. Sigamos rezando por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio, y también que haya algún milagro que se pueda hacer por intercesión del Padre Julio. Entonces seguimos rezando y rezar también por más vocaciones a la vida sacerdotal para que nosotros los vocacionados podamos seguir la vida que tuvo este siervo de Dios, el Padre Julio. Una vida que estuvo al lado acompañando a los pobres, a los enfermos, especialmente preocupándose por la viña del Señor. Del Padre Julio César de la diócesis de Carapeguá. Venimos a rezar en esta peregrinación para la pronta beatificación del Padre Julio César. Después de disfrutar de estos momentos muy hermosos de espiritualidad, estamos llegando al final de este programa. Damos gracias a Dios por su generosidad, por su bondad, por permitirnos presentar su reino y presentar también la vida santa de su siervo, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Esperamos la generosidad y la misericordia de Dios, con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, que prontamente el presbítero Julio César Duarte Ortellado sea reconocido como beato y pueda estar en los altares de la Santa Iglesia Católica. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu protección. Si Dios, la Santísima Virgen María y con el auxilio del Padre Julio, el siervo de Dios, nos volveremos a encontrar en un próximo programa, si así es la voluntad de nuestro Creador.
yembo epe ñamne yara haisupe ya yerure pa Duarte hortellado a coyetente coge esa peja tu sambu nerecobe.